Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto nuevamente saludarlos en Diálogos de Frontera. Desde la Universidad Católica de Oriente, cada 8 días llegamos a sus hogares gracias a Cable Plus y a la red Oriente TV, tratando diferentes temas que tocan con la cotidianidad, con la familia, con la región. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Padre Raúl, qué bueno saludarlo nuevamente en Diálogos de Frontera. Muchas gracias, Jesús David. Igualmente lo saludo y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué ha significado para usted Diálogos de Frontera? Bueno, realmente Diálogos de Frontera ha sido un reto poder llegar a todas las familias, a todos los hogares, especialmente con programas de interés y que puedan servir para la vida familiar. Y dentro de estos programas de interés, ¿cuál es el tema para el día de hoy? Padre, la figura del padre, los retos del padre en la posmodernidad. Estamos celebrando por estos días el Día del Padre y tal vez pasa desapercibido ese día o tal vez hacemos que pase desapercibido, pero no nos hemos preguntado realmente el significado de ese día. Mucha celebración del Día de la Madre, poca celebración del Día del Padre. Sí, y pareciera ser que fuera algo intencionado. Por eso hemos traído para el día de hoy dos invitados muy especiales. Hemos invitado al magíster César Augusto Gómez Gómez, hemos invitado a la doctora Magda Yolima, quien ella y él, desde su experiencia como psicólogos, nos van a permitir entender un poco el reto o los retos del padre en la posmodernidad. Pero quiero, antes de darle la palabra a Padre Raúl, presentarlos de manera oficial. Magda Yolima Arias Cantor, ella es psicóloga de la UPTC en Tunja, es magíster y doctora en desarrollo de España. Además tiene también una especialización en esta misma área. Es la docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales en el programa de Psicología y dirige el grupo de investigación GIPSICOS en esa misma facultad. Magda, qué bueno tenerla con nosotros en Diálogos de Frontera. Padre Jesús David, muchas gracias, compañero, muchas gracias por esta invitación y sobre todo en el contexto en lo que estamos y la importancia del tema. Bueno, muy bien. Y tenemos al magíster César Augusto Gómez Gómez, es psicólogo de la Universidad Católica de Oriente, es especialista en farmacodependencia y es magíster en psicología clínica. Como pueden escuchar, son dos personas que tienen académicamente la experticia, pero también tienen una dinámica familiar en la cual la figura del padre cuenta. Y eso es lo que queremos mostrar el día de hoy. Para las mamás siempre hermosas, bellas dentro del hogar, pues el día de hoy, gracias a ellas, vamos a ver la figura del padre dentro del núcleo familiar. Así que bienvenidos. Magíster, qué bueno tenerlo con nosotros, profesor, el día de hoy. Muchas gracias, Jesús David, muchas gracias, padre, y con Magda, porque este tema es bien interesante para que podamos compartir y conversar sobre este tema que es bien indispensable en la actualidad. Padre Raúl, siempre usted nos hace una introducción. Sé que este tema es de alta sensibilidad para su, digamos, en su encargo, de cierta manera filosófico, pero también espiritual. ¿Cómo podemos introducir el tema en el día de hoy sobre el rol y sobre la paternidad, sus retos en la posmodernidad? Yo quiero iniciar con este término y es la pregunta por el padre. La pregunta. Cuando uno pregunta, está haciendo como un camino hacia la esperanza, quiere ser amparado. La pregunta por el padre. Si nosotros hablamos del contexto familiar, podría uno hacerle también la pregunta, ¿qué significa hoy en día ser madre y esposa? ¿Qué significa hoy ser padre y esposo, esposo y padre? ¿Qué significa hoy en día ser hijo? Son preguntas fundamentales.
En una época no posmoderna, digámoslo así, medieval, la pregunta estaba muy clara: ¿qué significa ser padre? El proveedor, el que salía de la casa en la mañana y volvía en la noche. Hoy en día, ¿qué significa ser padre? Cuando la madre trabaja, la esposa trabaja, en fin, ¿qué significa ser padre? Hay dos escritores que nos pueden llevar a hacer esta reflexión acerca del sentido de la paternidad. ¿Qué significa ser padre? Uno tiene que ver con Dostoyevsky, en ese texto de los hermanos Karamazov, donde esa relación entre el padre y el hijo y el otro hermano es bien difícil, pero que hay como una ausencia del padre o hay una presencia que no debe ser la del padre. Y aparece lo del autor de Sigmund Freud con todo ese complejo de Edipo. ¿Qué significa ser padre? Hay una ausencia del padre. A nivel social hablamos mucho del madresolterismo, poco hablamos del padresolterismo. Y ese tema hay que traerlo, en fin. Hablamos mucho de la paternidad y yo creo que otro término que también hay que ponerlo ahí es la esponsalidad. Padre, qué pena que lo interrumpa porque usted está tocando unos términos que yo creo que necesitan ser desarrollados a lo largo de nuestro programa de manera detallada. Vamos a ver la siguiente nota y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad.
Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera. Les cuento que el día de hoy estamos abordando un tema de mucho interés. Por estos días ustedes y yo estamos tal vez en las celebraciones del Día del Padre. Y hoy queremos explicar un poco lo del rol, sobre el protagonismo además del padre, del varón en la posmodernidad, en la familia. Y quiero darle la palabra a nuestros invitados, arrancar con la doctora Magda Yolima y luego el doctor César, para que de modo general hablemos un poco de la importancia y de la estructura de la familia para llegar al tema de la paternidad o la figura del varón y, como el padre bien nos lo planteaba, de la responsabilidad, que creo que ahí hay un tema muy interesante, padre, para nuestras conclusiones. Adelante. Bueno, quizá hoy día la familia hay que hacer algunas claridades, incluso hasta legales, en términos de entender, por ejemplo, qué es un hogar, qué es una familia. Y siempre vinculemos que la familia tiene que ver con los vínculos sanguíneos, con los vínculos afectivos, que se diferencia, por ejemplo, del hogar. El hogar es un conviviente, el hogar, pues vamos a encontrar diferentes concepciones en contextos, disciplinas, entornos. Y esa es una de las invitaciones que hacemos a las personas a que tengan en consideración qué es ser familia, qué es un hogar. Primero por ese lado. Lo otro es la familia, independientemente y desde la disciplina que lo queramos ver, es una institución y es una estructura. Y la familia es lo básico y lo primario que nosotros tenemos. Todos, absolutamente todos, venimos de alguien y eso es importante entenderlo en cómo vamos constituyendo los vínculos desde la infancia. Entonces nosotros nos creamos como sujetos relacionales, vamos creando nuestros elementos individuales a partir de las relaciones con los otros. ¿Y eso qué implica? Que vamos a tener entornos, vamos a tener grupos primarios y el entorno privilegiado para el crecimiento de las personas, para ir construyendo elementos normativos, de relaciones, dinámicas de interacción, es la familia. Entonces, hablar de la importancia de la familia de alguna otra manera debe ser lo más importante en las estructuras y es algo a lo que nosotros estamos llamados dentro de los ejercicios de formación, de interacción, y es velar por la familia como un grupo primario de referencia necesario para los procesos de socialización de los integrantes. Doctor César. Bien, en sintonía con lo que viene exponiendo la doctora Magda, quiero hacer paréntesis en algo, y es pues la principal característica de la posmodernidad, digamos el gran reto que tenemos todas las disciplinas, citando a Gil Lipovetsky, es poder dar respuesta a la profunda soledad del hombre posmoderno. Ese es, digamos, el gran padecimiento. En ese sentido, como lo plantea la doctora Magda, pues es que ir conectando y permitiendo ese lugar seguro, ese lugar donde se pueda tener ese diálogo, donde se pueda tener esa aceptación por lo que significa la familia. La familia es la que da esa primera identidad a nosotros como individuos, ¿sí? Nos está educando frente a las interacciones y relaciones que vamos a tener a futuro, y por eso es tan importante que sobre todo ahora demos un viraje importante al tiempo de calidad. ¿Para qué? Para que podamos atender esta gran necesidad que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo dar respuesta a esta profunda soledad y que el hogar se convierta en ese espacio cálido en el cual podamos ser como somos y sobre todo podamos tener el acompañamiento de calidad, ¿cierto? La presencia que muchas veces necesitamos, porque hay veces que caemos en atención para todo, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo de calidad? Pero es que estoy muy ocupado, o tantas tareas que tenemos nos lleva de pronto a no centrarnos en la responsabilidad que tenemos. Muchas veces el estar presentes ahí, el estar presentes para que los hijos nos escuchen y para que podamos ser y construir juntos. Quisiera, frente a lo que nos planteamos sobre la familia, padre Raúl, para cerrar este bloque, el Papa León de cierta manera ya nos recuerda que existe la familia entre el varón y la mujer. Y hemos dicho también de que en la familia se fragua la humanidad, en la familia se estructura todo ese aparato axiológico que nos permite después relacionarnos. Habrán configuraciones familiares, de ahí que se hable de tipologías, pero existe la familia. ¿Qué podemos decir, además usted que estudió familia y conciliación, para cerrar este bloque sobre la importancia de la familia? El Papa León tuvo una expresión que quizás algunos contemporáneos no de la Iglesia no les gustó mucho, al decir que
la familia está constituida por un hombre y una mujer. Familia inicia con esa constitución de un hombre y una mujer, ahí hay un punto. Interesante lo masculino y lo femenino. Lo segundo, y es retomando el pensamiento del Papa Juan Pablo II en la carta, creo que era el año 1995, sobre el año de la familia, dice que el hombre tiene una gran deuda con la mujer, porque la mujer durante 9 meses tuvo esa presencia, esa cercanía con la vida, en cambio el hombre en cierta manera estuvo distante. Ahí hay unos vínculos que son necesarios de mirar. Por ello el padre tiene que cada día estar siendo presente por esa misma ausencia, pero una presencia que no vaya a invadir, sino una presencia que sea en el momento preciso, como bien lo dice el psicoanálisis. Lo tercero es, la familia se conforma a partir de esos vínculos. La familia crea vínculos. Y eso es fundamental decirlo. ¿Qué tipo de vínculos se crea? Esa triada entre padre, madre e hijo es fundamental en la construcción de la personalidad de cada persona, los vínculos. Pero el magisterio de la Iglesia plantea el concepto de familia en estos términos. Es papá, mamá e hijos. Por tanto, hay 4 relaciones fundamentales. Una, que es la relación de esponsalidad. Segundo, es la relación de paternidad-maternidad. Tercero, es esa relación de filiación de los hijos hacia los padres. Y cuarto, es la relación de fraternidad. Son 4 relaciones que constituyen, incluso de la misma manera como lo presentaba también la doctora Magda Yolima, al hablar de la familia como esa estructura sistémica que va organizando. Entonces, esta es una propuesta de Iglesia. Y si quiero hacer como el énfasis, es la propuesta de la Iglesia. Propuesta es el Evangelio de la familia. Es lo que la Iglesia dice, este es el buen camino por donde se puede dar. Este es el ideal, la propuesta para que una persona alcance su plenitud, su humanidad, en fin, que a veces no se da bien la configuración. Los ideales en muchas circunstancias son imposibles de alcanzar, pero siempre están guiando. La Iglesia presenta el ideal. Gracias, Padre Raúl. Queridas familias, ahí vamos viendo esa configuración inicial. En el próximo bloque entonces vamos a mirar los retos del padre en esa familia en la posmodernidad. No se muevan, ya regresamos. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo.
Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Saludamos a las familias que se vinculan a nuestro programa en este momento. Estamos desde la Universidad Católica de Oriente hablando sobre la figura del padre y los retos del padre en la posmodernidad. Ya nuestros invitados y el padre Raúl nos hizo el contexto de la familia. Ahora queremos preguntarle a nuestros invitados sobre el rol, el papel, la importancia y los retos del padre en la familia el día de hoy. Son muchos los retos considerando el contexto, el tiempo, las circunstancias. Pero yo creo que uno de los retos más importantes es en términos de esa esposalidad que hablaba el padre, de compartir, independientemente del vínculo. La figura paterna es importante en el proceso de desarrollo, en el proceso de referenciación. Y a veces no es que anulemos los vínculos, sino lo que hacemos es resignificar la manera en que vemos la figura. Entonces, uno de los retos importantísimos que tenemos que trabajar, no solamente las mujeres, no solamente la familia, sino que también la sociedad, es el valor importante del aporte que tiene el hombre y que tiene el padre dentro de los procesos, no solamente de crianza, también dentro de todas esas dinámicas que son relacionales en cada uno de nosotros como personas. Entonces, el reto y la valoración y la invitación a las personas y a las personas que nos escuchan y nos ven es resignifiquemos el rol desde nuestra propia postura como madres, pero también resignifiquemos y démosle valor a la importancia que tiene un hombre y un padre dentro de los procesos. Es quizá uno de los mejores elementos de valoración con los que nosotros podemos enseñar a los muchachos a relacionarse con otros, con otras figuras y con sus compañeros, con las mujeres, con los hombres en general. Bien, continuando en la línea de la doctora Magda, pues es importante que el hombre, ¿sí?, vaya asumiendo ese rol diferente y vaya haciendo ese proceso de resignificación y no se quede netamente en la cuestión de los límites, de la norma o de ser un proveedor, sino también tener esa cercanía, ser afectivo con los hijos, acompañarlos en todo este proceso de crianza y poder también ser un soporte importante para las mamás en todo este proceso, ¿cierto? Y de parte de las mamás también que ayuden a dar este lugar, porque muchas veces entonces se limita a que esté más como en el castigo o en la parte de proveer, sino también tenerlo en cuenta en los momentos en que hay esparcimiento, en que sus posturas también son importantes, deben ser tenidas en cuenta en toda esta construcción de la familia como tal, ¿cierto? Y que el hombre también se dé cuenta que ser cercanos, ¿sí? Porque es que tradicionalmente pasaba algo y era que había un prejuicio y era que si yo soy normativo, entonces de pronto no puedo ser afectivo o voy perdiendo como mi poder, por así decirlo. No, es también que el hombre lo esté sintiendo, mientras que yo puedo poner límites, puedo también ser afectivo y es una manera adecuada de poder estructurar el psiquismo de nuestros hijos y también la armonía en el propio hogar.
Muy bien. Padre Raúl, cuando empezábamos el programa se hablaba de unos términos de esponsalidad, el tema de la paternidad, el tema del varón. Qué bueno recoger un poco a partir de esto que nos mencionan desde la especificidad, la importancia dentro de la familia, cómo podemos complementar estas dos ideas fundamentales que nos acaban de plantear. Bueno, lo primero, y vuelvo y cito aquí a otro autor que me parece importante traerlo acá, dado que estamos viviendo en una cultura donde quizás se quiere oscurecer la figura del padre, y es importante que esa figura del padre sea clara en la sociedad y sea clara también en la familia. La mujer, como bien lo decía aquí el profesor César, la importancia de que la mujer haga aparecer al padre, que hacer aparecerlo a él. No lo debe anular ni lo debe oscurecer, sino hacerlo aparecer, darle su puesto. Puede que no tengan el vínculo de esponsalidad así constituido, pero hay que hacerlo aparecer de una u otra manera. Lo segundo, dado que hay muchos hogares que en muchas circunstancias no aparece propiamente el padre, es importante que haya esa figura del padre, y aquí me voy a basar en Miguel de Unamuno, en ese texto, la tía Tula. La tía Tula dice que el hombre se casó, tuvo varios hijos, pero murió la esposa. Una fue la maternidad y la otra la maternalidad, que fue la tía. Muchos de los hijos que aunque no tengan ese padre, por algún momento a otro, debe hacer aparecer esa paternalidad. Esa paternalidad es importante hacerla aparecer. Y tercero, es importante que la figura del padre sea inspiradora. Ese concepto de padre debe inspirar en la vida, porque no solo da la vida, sino que inspira la vida, plantea retos, plantea desafíos, plantea muchos límites. Entonces va siendo en esa parte. Cuando al comienzo empezaban a plantear ese concepto de la soledad, que es uno de los conceptos, una cuestión es la soledad deseada y otra cuestión es la soledad no deseada, que hay que plantearlo también en esta cultura. Muchas veces el padre está viviendo una soledad, incluso no deseada, porque no lo dejan aparecer. Es importante hacer aparecer al padre de una u otra manera, porque eso constituye mejor lo de la sociedad, constituye mejor familias, y el padre que inspire en todos los valores. A mí me llama mucho la atención la cultura judía, porque la cultura judía quien lleva al niño propiamente en la instrucción de la Torá es el padre. Es el padre quien preside lo de la mesa y a la vez ora. En la cultura de nosotros pareciera ser que es la madre quien cumple esa función espiritual y el padre simplemente hay como un añadido. Si la mujer ha salido, como siempre se ha dicho, porque el esposo estaba afuera, es necesario que el esposo también regrese, que el padre regrese a la casa para inspirar todos estos valores que vengo diciendo, la espiritualidad, el afecto, el respeto, las normas, todas estas realidades. Gracias, padre. Definitivamente este tema da para mucho. Nos hacemos las preguntas como padres. Yo creo que con lo que plantean nuestros expertos hay que regresar al hogar, a la hoguera, al lugar donde se cuecen los valores. El varón y el padre por fuera, de cierta manera que muchas veces fue aislado por la misma sociedad frente a los roles y tal vez a los imaginarios, nos están haciendo un llamado y es regrese a casa, al cuidado, a la cultura del cuidado, a la cultura del cuidado de los hijos, al cuidado de la esponsalidad, que tiene también una responsabilidad con su esposa, con sus hijos. Y también una invitación para las madres a reconocer en el varón, a reconocer en el esposo. Y bien lo decía el padre Raúl, en aquellos lugares, en aquellas familias donde no está esta figura paterna, mirar quién ejerce la paternalidad, que es bien importante para la estructura de la familia. Le agradecemos a nuestros invitados, la doctora Magda Yolima, al doctor César, padre Raúl, como siempre un gusto. Agradecemos a la Universidad Católica de Oriente, a Cable Plus Televisión, agradecemos a la Facultad de Teología que desde el Centro de Humanidades dirige y coordina este programa de Diálogos de Frontera.
Les invitamos para que nos sigan por nuestros canales, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde pueden ver nuestro programa, repetirlo, estudiarlo, y siempre va a estar la invitación abierta para que cada 8 días nos veamos por este mismo medio. Como siempre, agradecidos con Cable Plus Televisión, con la red Oriente TV, que cada 8 días de manera muy gentil replican este programa en diferentes horarios para que podamos disfrutar y seguir pensando la sociedad, la familia y los retos que nos presenta la cultura emergente todos los días. Un abrazo, hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.